Amén. Me gozo nuevamente de estar aquí otra vez con todos ustedes y dándole gracias a todos y mayormente al hermano José que permite que podamos en esta mañana yo tener la presencia de ustedes, no ustedes la presencia mía. Y es una bendición. La palabra dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En esta mañana yo he oído mucho el Evangelio. Y si fuéramos a hacer un llamado, ya estamos listos para hacer un llamado porque desde que empezaron el servicio, Cristo es glorificado y Cristo es, amén, el Señor. Damos gracias a Dios por la gran oportunidad de que en este día de la resurrección hay algo muy importante que nosotros debemos de pensar y es que las iglesias ritualistas toman este día como que Él resucitó ahora mismo. Jesucristo resucitó hace 2000 años. Y la resurrección la debemos de vivir todos los días, todos los domingos. Mañana es día de resurrección. La palabra dice que Él es nuestra Pascua, que Él es nuestra fiesta, que por nosotros ha sido crucificado y ha sido resucitado. Así que, y oremos también por el pastor José Pereda, que está en otra congregación. Yo pensaba que ellos estaban de vacaciones. Yo pensaba que José se iba de vacaciones y dije, qué rico, se va de vacaciones la familia, qué bueno, pero está en otra congregación, eso no es vacaciones, pero bueno, gloria a Dios, así lo quiere el Señor y veo que su esposa está aquí y su familia, por eso dije, wow, ¿a dónde está José? Ajá, vamos todos al Evangelio de Lucas, donde estuvimos el viernes pasado y el capítulo 24 de Lucas. Hoy sí me oyen. Ajá, ok, ya me oigo, hoy sí me oigo. Yo creo en milagros. Este es un milagro que hoy me oigo. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa, que ella trabaja en el asunto de las personas que no oyen bien, ella le hace exámenes de los oídos. Yo hay veces que le digo que me haga un examen, porque hay veces que estoy en la iglesia hablando y no me oigo. Si no me oigo, no sé lo que estoy diciendo. Tengo que oírme. Es tremendo el asunto del oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos, si somos tan amables delante de la presencia del Señor, vamos a estar de pie y le vamos a dar lectura a Lucas 24. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, el verso 1 en adelante. Y le doy lectura a la palabra que es bendita para siempre. Yo he oído muchas veces predicadores decir, Dios bendiga su palabra. Dios nos bendiga a nosotros. Su palabra es bendita. Nosotros somos los que debemos de oír en fe y recibir. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y leo el verso 5 nuevamente, dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Gracias, Padre, por esta mañana preciosa que nos das de estar en tu presencia y de recibir tu palabra. Gracias por este pueblo bendito, Señor, que tú has bendecido con toda bendición, por esta iglesia preciosa que tú amas, Señor, y que en esta mañana nosotros podamos ser receptores de tu palabra, podamos recibir en bendición, en fe, lo que tú has preparado por gracia para nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra, porque te levantaste para nunca más morir y vives en el corazón de cada uno de nosotros. Sea tu gloria con nosotros en esta mañana,
en fe y en bendición y podamos entender a la esperanza a la cual tú nos has llamado. En el nombre precioso de Jesucristo, a ti sea la alabanza y todo lo que vamos a hacer para la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice amén. Y gloria al Señor. Nos podemos sentar. Gloria a Dios. El Señor abre y el Señor cierra. Puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Él es el que abre y Él es el que cierra. Yo entiendo que nuestras iglesias, que son iglesias que conocen la gracia, o que estamos conociendo la gracia, porque nunca vamos a llegar, sino que ahora nos vemos por un espejo cara a cara. Nosotros nos miramos por un espejo y ese día que estemos en la presencia del Señor, entonces conoceremos como fuimos conocidos por Él. Es decir, todos los días que nos reunimos son días de aprender, días de recibir. Por eso la palabra dice que la bendición del Señor es nueva como cada mañana. Es decir, nosotros no podemos vivir con lo que aprendimos ayer, no podemos seguir con lo que estudiamos hace 3 días. Nosotros cada día tenemos que ir buscando la bendición, la presencia, la revelación, la palabra del Señor y lo que Él tiene, amén, para nuestras vidas. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Porque Él es el soberano y Él es, amén, el todopoderoso. ¿Recuerdan lo que hablamos el viernes? No sé si se recuerdan los que estaban aquí, que estuvimos hablando de los 2 malhechores en la cruz, y uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero lo interesante es que de eso hay mucho que hablar, porque uno de ellos, que era un poco atrevido, le dijo al Señor: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y sálvanos. Es decir, si nos ponemos a pensar lo que este hombre dijo allí, está diciendo, para mí que él era un poquito carismático o tipo avivamiento, porque le dijo: haz un milagro, haz lo que tú dices que eres, bájate de la cruz y después ven y sálvanos. El otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. So, vemos una persona retando al Señor, vemos una persona diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres cristiano, si tú eres de los que canta al Señor, si tú eres de los que cree. Es decir, ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es siempre retarnos a nosotros que si somos, porque a lo mejor va y te ven haciendo algo indebido, y esto pasa en las mejores familias. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dicen: si tú eres, tú no dices que eres, tú no dices que eres creyente, tú no dices que eres cristiano, que perteneces a la iglesia tal, tú no dices. Y estas fueron las palabras de este Señor: si tú eres el Cristo, si tú eres el que dices que tienes el poder, el que dice que eres el Salvador, bájate de la cruz y sálvame a mí y sálvanos a todos nosotros. Él estaba pidiendo una señal, estaba pidiendo que el Señor hiciera algo. Ese es un corazón entenebrecido, un corazón que no llegó a entender quién era el Señor Jesucristo. Sin embargo, el otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas. Yo quiero empezar con esta idea en esta mañana, que en realidad, cuando hablé de los 2 mundos el viernes, el mundo que no cree y el mundo que cree, porque aquí hay 2 mundos, el que cree y el que no cree. Ahora bien, el que cree, quiero hablar del que cree, porque aquí estamos los que creemos. Si no, no estuviéramos aquí, porque creemos. El mundo que cree, hasta que el pan no es partido, no hay un entendimiento de la palabra y una revelación. Y usted pensará y dirá: pastor, usted está hablando del pan de la cena. Bueno, tiene que ver con eso, pero en realidad el Señor dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El pan es lo que estamos haciendo en esta mañana. Es decir, es su palabra. Es decir, cuando partimos su palabra, cuando partimos el pan, ahí está la revelación, ahí está el conocimiento, ahí está el conocer a Cristo. Porque Cristo no es algo que está muy lejos, o algo abstracto, o algo que nos imaginamos, o algo que está en un cuadro. Cristo está en su palabra.
si no tenemos conocimiento y vamos a la palabra, no podemos en realidad tener comunión con Cristo. No podemos en realidad conocer al Señor. El apóstol Pablo dijo, y a fin de conocerle. Es decir, yo tengo en mi congregación hermanos que no saben leer, pero ellos oyen. Y yo tengo una hermana en la congregación, una señora, que ella está con nosotros por años, y ella, y yo digo, yo no sé cómo es esto, pero yo creo que esto es un milagro de Dios. Ella conoce más la palabra del Señor que los hermanos que leen la palabra. Porque desde que ella se siente en la iglesia, tiene oídos para oír. Y ella lo oye todo. Y cuando yo digo un versículo, ella lo termina. Hay veces que digo, hermana, déjeme hablar. Porque ella se sabe lo que el versículo es increíble. Y ella no sabe leer. Es una persona que nunca fue a la escuela. Es tremendo. Porque la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, no es escuchar solamente, es oír la palabra de Dios. Y este hombre en la cruz, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que no oyó la palabra, es tremendo. Ese es el gran milagro de la salvación. Él sintió en su corazón de que este era el Cristo, como cuando el Señor le dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, al nosotros creer en Jesucristo, todo lo que nosotros recibimos es una revelación de Dios. Es Dios trabajando en nuestra vida. Nadie puede enderezar sus pasos por él mismo. Y eso es lo que creemos nosotros, las iglesias reformadas, las iglesias que creemos en la gracia poderosa del Señor Jesucristo. Que el poder de la gracia está en que el Señor actúa en el creyente, que el Señor toma el corazón del creyente y pone un corazón nuevo. No está de nosotros enderezar los pasos, no está de nosotros convertir a nadie, sino que el trabajo de nosotros es sembrar la semilla. Nosotros sembramos la semilla y el Señor es el que da el fruto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor resucitado y no lo conocían. Y yo quiero que vayan conmigo por un momentico, si me permiten usar la Biblia en 2 o 3 textos. Allí en el capítulo 24 y el versículo 13 de este mismo pasaje, el camino a Emaú. Y lo vemos en este camino cuando los discípulos, después que perdieron toda esperanza, el Señor había sido crucificado y ahora está en la tumba. Ellos no saben lo que ha pasado y perdieron toda esperanza. Estaban angustiados, estaban desesperados. Y allí camino a Emaú, a esta aldea de Emaú, vemos que sucedió algo poderoso y algo tremendo. Donde ellos, camino a esa aldea, el Señor se ajunta con ellos en ese camino. Dice el versículo 13, si están ahí un amén. Dice, he aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Los ojos de ellos estaban velados, estaban cerrados. Ahora, si usted se recuerda, cuando Moisés bajó del Sinaí, ¿verdad? La palabra dice claramente que el Señor puso un velo en su rostro para que el pueblo de Israel no viera la gloria de Dios en él. Es decir, el entendimiento del pueblo de Israel, dice la palabra claramente, se embotó, se encerró. Pero Dios puso un velo para que no vieran la gloria de Dios en él. Y todo eso tiene un propósito, porque tú y yo hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo hemos visto la verdad. Es decir, hemos recibido esta salvación tan grande. Pero este hombre, estos 2 que iban caminando a Emaú, dice, los ojos estaban velados y no le conocieron. Ahora el Señor empieza a hablar con ellos y empieza a platicar con ellos y ellos le empiezan a contar lo que sucedió. Dice, eres tú forastero, tú no sabes lo que sucedió. Jesús Nazaret fue crucificado, el Señor fue enterrado, fue puesto en el sepulcro. Hemos perdido toda esperanza y comienzan a hablar. Y el Señor les comienza a hablar a ellos desde el principio hasta el fin, donde Él estaba. Si vemos el versículo 27, mire lo que dice. El 27 dice, y comenzando desde Moisés,
Eso es lo que los testigos de Jehová no entienden. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que lo que decía de él. Comenzando desde Moisés, en todas las escrituras, lo que decía de él. Porque en cada libro de la Biblia Cristo está, el Señor está. Amén, el poder de él está ahí, la presencia del Señor está en cada escritura. Ahora bien, oiga lo que pasa en el verso 30 y el verso 31. Permítame leer esos dos versos. ¿Están ahí? Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, porque le pidieron que se quedara, no, quédate Señor con nosotros, quédate. Y aconteció que estando sentados ellos con él a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se separó, se desapareció de su vista. Se desapareció, se fue. Ellos no lo vieron. Ese como cuando el Señor entró por la pared, que ellos estaban reunidos con Tomás allí. El Señor no tocó la puerta para entrar, el Señor entró. La palabra no dice que él entró por la puerta, dice que entró. Porque el cuerpo glorificado del Señor puede pasar esa pared. Es un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Pero bueno, la cuestión aquí es que cuando el Señor parte el pan, dice la palabra, fueron abiertos sus ojos. Y a mí me llama la atención cuando ellos parten el pan. Y yo digo, wow, ¿qué es esto de partir el pan? Y dice la palabra claramente, aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Se recuerda que el viernes participamos de la cena? Este es mi cuerpo, ¿verdad? Que por vosotros es partido. Porque cada vez que se parte el cuerpo, y está en la palabra, amén, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Cada vez que se parte la palabra, hay una revelación, hay una bendición. Y el que da esa bendición es el Señor. No es nuestra alabanza, no es nuestra iglesia, no es los coros de 200 personas cantando, no es el cantante famoso que traemos para que cante, no es las personas, porque hay iglesias que producen ese andamiaje, porque tienen mucho dinero. Y entonces llaman al mejor cantante y buscan a la mejor orquesta. Aquí hay iglesias muy grandes que le pagan a los músicos, son músicos profesionales. No conocen a Cristo. Lo mismo te tocan un guaguancó en un nightclub, que vienen y te cantan de Cristo en el altar. Y la gente, gloria a Dios y aleluya, y los trapitos, y la gente en el piso, y aquello es tremendo. Entonces se le paga, tienen un sueldo semanal, donde se le paga como se le paga a todo el mundo. No digo yo, un músico profesional que tiene un sueldo en una iglesia que le paga tanto dinero todas las semanas o todos los meses, no necesita tocar en otro lado, ¿verdad? Pero sin conocer la verdad. Y en esas iglesias crecen. Porque, óigame, usted entra a una de esas iglesias y usted dirá, pastor, ¿usted ha estado? Sí, yo he estado, ¿cómo que no? Porque hay que saber lo que hay, ¿verdad? Y entonces, y usted oye esa música, y los jóvenes dicen, wow, y usted oye esos violines y esas orquestas, y usted dice, pero ¿esto qué es lo que es? Es un concierto, es una música increíble. Son músicos profesionales. Amén. Pero mi pregunta es, ¿estará la gente convertida? ¿Conocerá la gente la verdad? Porque el mundo se goza de todo. El mundo tiene fiesta, el mundo festeja, el mundo brinca, el mundo hace. La iglesia de hoy es una iglesia que ha querido imitar al mundo, porque quieren traer la alegría del mundo a la iglesia. Y queremos imitar al mundo. Y hay una gran diferencia entre nosotros y el mundo. Si no hay diferencia, no somos iglesia. Si no hay diferencia, somos el mundo igual. Amén. Porque, pastor, si usted no tiene el programa yo no me quedo en esa iglesia. Pastor, porque si usted no tiene los músicos y no me gusta la alabanza, tampoco. Amén. Lo más importante en una congregación es lo que hay aquí, la palabra del Señor. La palabra que vive y permanece para siempre. Yo no me siento en una iglesia donde no me den la palabra, donde no me abran la Biblia, donde no me enseñen la gracia. No puedo estar ahí. Si yo no fuera pastor y yo estuviera sentado ahí, yo no estoy 2 minutos en una iglesia donde yo no entienda lo que yo creo. Es decir, si yo creo algo, yo tengo que estar en una iglesia donde se enseñe lo que yo creo. Usted sabe que hay personas en iglesias que creen una cosa y el pastor predica otra. ¿Y usted sabe por qué están allí?
No, que el Señor no quiere que yo me mueva. No, el que no te quiere mover eres tú porque estás atrás de esto y estás atrás de aquello, porque quieren un puesto, porque quieren una posición. Amén, porque a lo mejor la alabanza es muy bonita y el que canta y la que canta es fulano y mengano de tal y ay, qué lindo, todo es muy sublime, ¿verdad? Y es así. Así está la iglesia de hoy. Pero el Señor ha resucitado. Y resucitó para bendecirnos con toda bendición y salvar nuestras almas de lo que hablamos el viernes, del pecado. El 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Quién le abrió los ojos? El Señor. El pastor no puede abrirle los ojos a nadie. Yo no le puedo abrir los ojos a nadie. Y la música no puede abrirle los ojos a nadie. El Señor es el que abre los ojos. Yo conocí un señor que el Señor le abrió los ojos en el stop de una esquina en Hialeah. Y tuvo que coger el carro y moverlo hacia un lado y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Un guajiro, un hombre de esto fuerte, que óigame, para entrarle a esa gente no es fácil. Como el apóstol Pablo, pero el Señor entra, el Señor rompe las piedras, el Señor es el que hace la obra. Y si arrimó al carro, él me dio su testimonio una vez, él es pastor hoy, arrimó al carro a un lado y las lágrimas le corrían reconociendo al Señor Jesucristo como Señor. Y no estaba en la iglesia, amén, pero sintió el peso del pecado en él y reconoció esa gran verdad. Muchas veces llevamos años en la iglesia y no pensamos, como David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. Amén. Mi esposa me contaba de que el domingo pasado ella le preguntó a los hermanos en la iglesia, ¿cuántos de ustedes le han dicho al Señor alguna vez, ten piedad de mí? Y ninguno levantó la mano. Óigame, y decirle al Señor, ten piedad de mí, eso es tremenda bendición. No es que Él no ha tenido piedad, ya Él la tuvo. Y nosotros somos salvos por esa gracia poderosa. Pero ese reconocimiento de que todos los días fallamos, de que todos los días caemos, de que todos los días en algo nosotros metemos la patica. ¿Verdad que sí? Esas palabras, ten piedad de mí, oh Dios, porque esa piedad está en nosotros. Es el reconocimiento de que Él es nuestro Salvador y de que Él es, amén, nuestra esperanza. Gloria a Dios. Dice la palabra que ellas dijeron y fueron a la tumba y vimos que el hermano estaba leyendo el texto antes de nosotros entrar acá y ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oiga estas palabras de los ángeles. Y si usted leyó ese texto, dice que bajaron el rostro, pero yo no creo que fueron los ángeles los que bajaron el rostro. Yo creo que los que bajaron el rostro fueron ellos. Porque cuando la presencia de Dios está ahí, uno tiene que bajar el rostro. Hay reverencia, hay reconocimiento, ¿verdad? Y ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ese es el problema de hoy, de la religión. Buscar al Señor entre el ritual, entre los muertos y creernos que hoy es un día en que el Señor, muchos piensan, Él hoy resucitó. Hermano, Él ya resucitó. Y nosotros vivimos esa resurrección todos los días de nuestra vida. Ahora usted y yo somos de otro. Usted y yo somos de otro. Y usted dirá, pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Yo soy de otro y la iglesia es de otro. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Es importantísimo porque Pablo quiere que sepamos que nosotros somos de otro. Diga, somos de otro. Amén. ¿Dónde está eso, pastor? Busque conmigo y es el último texto. Quiero que vaya conmigo allá, Romanos 7. Romanos capítulo 7. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el versículo 1, voy a leer el 1 en adelante para que tengamos idea de lo que está pasando. El apóstol Pablo dice, Romanos 7:1 dice, ¿acaso, hermanos, ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿cómo? Adúltera. Eso lo sabemos. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y es increíble cuando esto sucede. Hasta en creyentes, que cuando el marido muere, a los 3 meses, la mujer tiene otro marido. Y esas cosas pasan. Y yo digo, wow. No esperó un tiempo. Ay, no pudo esperar. Bueno, la palabra dice que sí, pero oye, qué rápido. Muy rápido. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo aquí es, y oiga lo que dice el verso 4, así también nosotros. Diga, así también nosotros. Así que, así también nosotros, ¿qué? Nosotros también, hermanos míos, hemos muerto a la ley mediante ¿qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo, Él fue crucificado, fue sepultado, murió por nuestros pecados, cumplió la ley en el madero, cumplió la ley en toda su vida. Nuestro pecado fue a dar al madero, a la cruz, amén. Tomó nuestro lugar, tomó la ira de Dios, pagó el precio de la ley y ahora tú y yo somos de otro. ¿Cuál es el otro? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuál es el otro? El Cristo resucitado. Hay una diferencia bien grande. La Iglesia Católica vive con el Cristo de la cruz. Nosotros vivimos con el Cristo que se levantó para nunca más morir. Por eso Pablo dice, así también nosotros hemos muerto a la ley. No vivimos bajo la ley, no vivimos bajo los preceptos de la ley, no vivimos bajo la atadura no podemos, es imposible bajo el yugo de la ley. Y Pablo lo dice claramente, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Si creemos, el fin de la ley es Cristo. Y como el marido anterior ha muerto, oigan estas palabras que dice Pablo. No esté pensando en marido y pensando en matrimonio. No. El marido que era el Cristo de la ley ha muerto por nuestros pecados. Ahora tú y yo somos de otro. Dice la palabra, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Somos del resucitado. Es decir, la diferencia en el crucificado y en el resucitado. Lo vimos camino de Emaús. ¿Qué pasó con ellos? No le conocieron. No sabían quién era. Porque el Cristo resucitado es el Cristo de la gloria. Es el Cristo que ha bendecido nuestra vida con toda bendición. Es el Cristo que se levantó de los muertos para darnos vida eterna y vida en abundancia. Como yo decía, no vida, ¿me entiende? Para lo que la gente piensa que Cristo vino y nosotros le pedimos todo lo que quiera y Él nos lo da y tenemos el mundo en nuestra mano. No es así, porque se nos dio el creer en Él, pero también se nos dio el padecer por Él. Esas dos cositas van ahí juntas. Se nos dio el creer y se nos dio el padecer. Los ojos estaban cerrados y Él se los abrió. Porque Él es el que abre y nadie cierra. Y Él es el que cierra y nadie abre. Mire a cuántos aquí el Señor le ha abierto los ojos. Mire cuántos el Señor. ¡Qué bendición! Es saber que yo he creído en esta gran verdad. Cristo, la esperanza de gloria. Mis ojos han sido abiertos. Yo no los abrí, yo no los podía abrir. Yo estaba perdido. Yo era un pecador, un impío perdido. Lo vemos en la cruz. Uno cree y el otro no cree. ¿Por qué razón? Porque a los que antes conoció, ¿qué? También los predestinó. Y eso es una gran verdad.
ir a una iglesia y decir estas palabras son malas palabras. La gente no entiende que el plan de Dios es perfecto, que el camino es estrecho y que el Señor ha llamado a un pueblo a esta salvación tan grande. Y permita a Dios que si tú nos visitas en esta mañana, tú seas uno de aquellos que el Señor quiere abrir los ojos. Amén. Porque Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Qué tremendo que el Señor salva a todo el que está perdido. El sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. He venido a buscar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo somos de otro, del que resucitó de los muertos. Nuestra vida debe ser una vida pensando en que Él viene otra vez. ¿Cuántos dijeron amén? Una vida pensando en que Él regresa otra vez. Eso es cuando tomamos la cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Oiga lo que dice, que por muchos, como Isaías dice muchos, como Pablo dice muchos, que por muchos es derramada. Mire cuántos muchos hay aquí. Dice, hacer esto todas las veces que la bebiere, todas las veces, recordando en memoria, hasta que yo venga. Él viene. Él viene. Nuestro corazón está presto a esta gran bendición. Y si Él no viene antes de que nosotros partamos de esta tierra, hay algo muy importante. Si te mueres, lo vas a ver. Es decir, que la venida de Él para ti sería más pronto si mañana yo me muero. El morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. Y el vivir es Cristo. Vivimos para Cristo. Si vivimos después de haber recibido esta salvación y no vivimos para Cristo, ¿para qué vivir? ¿No me entendió? Si vivimos después de haber recibido esta gran verdad y no vivimos para Cristo, a todos, ¿para qué vivimos? Pablo dice, y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, quiero terminar. Les dije una mentira, que el Señor me perdone. Quiero terminar con Efesios 1:15. Dije que no tenía un texto más, pero sí tengo otro. Amén. Vamos un momento a Efesios 1:15. Gloria a Dios. Y oigan lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 1, el versículo 15. ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Al que abre los ojos, al que cierra y nadie abre, al que abre y nadie cierra. El Señor, el soberano, el que tiene el poder, el que tiene, amén, la bendición. Efesios 1:15, si están ahí un amén. Y les recomiendo, vayan a ver la película de Pablo. No está tan bíblica, pero se ve el sufrimiento de los creyentes allí. Y lo que Pablo dijo, gloria a Dios. El mundo, hoy, Hollywood, está haciendo películas cristianas porque dejan mucho dinero. Pero gloria a Dios, porque hace muchos años atrás, los cristianos decían que el televisor era un instrumento del diablo. Pero sucede que hoy es un instrumento de Dios. Y a través de eso Dios está mostrando, la gente está, nosotros fuimos al cine, unos cuantos hermanos, teníamos una fila llena y delante de nosotros había otra iglesia de hindú. Eran gente de allá, de Arabia. La fila llena con todos los niños y toda la iglesia. Digo, wow, qué lindo. Yo me gloriaba en ver aquello. Y decía, qué tremenda bendición. Porque eso es un testimonio de que de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Aunque nosotros enseñamos este evangelio del llamado, de la predestinación, de la elección, de la gracia, es un evangelio que tiene poder, porque el poder es de Dios. Que cuando Él salva, Él salvó para siempre. Porque no hay un creyente salvo que después no sea salvo, y no hay un creyente salvo que después esté endemoniado, y no hay un creyente salvo que después deje la salvación, porque los que son de Él, Él los guarda hasta el fin. Eso es muy importante. Vamos al verso 15, Efesios 1:15. Y Pablo dice estas palabras, por esta causa también yo. Y la causa era que ellos habían sido predestinados, habían sido llamados,
habían sido bendecidos por él. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso, no paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de todos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Y eso es lo que necesitamos todos los días, alumbrando los ojos de ¿qué? De nuestro entendimiento. Él es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, no solamente para ver la salvación, sino también para continuar recibiendo y caminando en esta salvación tan grande. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Para qué Dios quiere abrir los ojos? Para que sepamos la esperanza. Es decir, esa esperanza que la vemos oscuramente por un espejo, porque muchas veces, ay, tenemos gozo, y hay veces, ay, no tenemos gozo. Y hay veces que los problemas de la vida nos agobian, y ahí están. Pero Pablo oraba para que tengamos esa esperanza, para que podamos ver esa gloria, para que entendamos que Él resucitó una vez y para siempre. Y esa resurrección y esa esperanza está en el corazón de cada uno de nosotros. Ha sido puesta por Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y el poder de Dios está ahí en nuestra vida. Él alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que entendamos esta esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Y cuáles? Verso 18. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supreeminente grandeza de su poder? Su poder es grande para con nosotros los que creemos. ¿Usted cree que convertirlo usted fue fácil? ¿Usted cree que convertirlo a usted fue fácil? ¿Usted cree que convertirme a mí fue fácil? La grandeza de su poder me abrió los ojos. Y la grandeza del poder de Dios es la que abre los ojos del creyente. No del impío, no del que no cree. Él abre los ojos de los que creen. Llamados, a los llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Hay un llamado para los que creen. El poder de Dios es tan grande que convirtió mi corazón. ¿Quién podía convertir mi corazón? ¿Quién puede cambiar el corazón de un drogadicto, de una persona que sea un delincuente, que sea un estafador, que sea una persona, amén? Porque usted pensará, pastor, yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca he hecho nada malo. Ahora hay gente que ha hecho muchas cosas malas. Pero si usted tira una piedra en el río, sea grande o chiquita, las dos van a caer al fondo. Tú y yo caímos al fondo los dos, uno después y otro antes, como el apóstol Pedro dijo en el bar, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Amén. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hacía falta poder para convertir tu vida. Tremendo poder. No nos damos cuenta de eso. Y pasamos desapercibido esta tan grande salvación. De que después de tantos años tú todavía tengas esa Biblia en la mano y estés en bendición y hoy no estés en un hospital y hoy estés aquí en la casa de Dios y hoy estés aquí oyendo la palabra. Eso es motivo de gloria, eso es motivo de resurrección, eso es motivo de bendición y eso es motivo de dar gracias al Señor. Porque nosotros no buscamos entre los muertos al que vive. Él vive para siempre y está en nuestro corazón. Oiga lo que dice la palabra y termino acá. Dice, ¿y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros? Poder de Dios en nuestra vida, para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. El poder de su fuerza. La operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El hermano mencionaba acerca de los dolores de la muerte no lo pudieron retener. Se levantó de la tumba para nunca más morir. La profecía lo decía, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas están bajo nuestros pies. Nosotros somos la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios.
palabra de Dios. El poder de su fuerza está en tu vida. El poder de la resurrección está en tu vida. El apóstol Pablo dijo claramente, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Dice claramente, para alcanzar aquello que fui asido por él. Dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que miro hacia la meta. Dice, y me agarro de ese poder. ¿De cuál poder? Del poder de la resurrección. Ese es el poder que está en tu vida y es el poder que mantiene nuestra vida en fe y en bendición. Y cuando vienen problemas a nuestra vida, nosotros no tenemos la capacidad solos de poder vencer, porque el poder de Dios en nosotros es el que vence al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Así mismo lo dice Juan. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. La fe que en realidad ha sido una vez dada a los santos, que no es nuestra, se nos fue dada. La gracia se nos fue dada. La gracia tampoco era nuestra. Pero ahora fe y gracia, las dos van juntas. La fe en creer en Él, la gracia en su muerte y resurrección. Cristo el Señor, la esperanza de gloria. Y quiero dejar este pensamiento que yo sé que mi hermano José piensa igual. La fe y la gracia. Sin fe no hay gracia. Y sin gracia no hay fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia nos salva. La fe es el puente que nos lleva a Jesucristo. La fe es un regalo. Cristo se dio por nuestra vida. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo fue enviado a morir por nosotros. Amén. Con la fe vencemos al mundo. Con la gracia esperamos la venida de nuestro Señor y somos salvos y estamos firmes en ella. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Dice que por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual ¿qué? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí en tu vida está el poder de la resurrección. Si tú nos visitas en esta mañana, el poder de la resurrección también es para ti. Ahí en tu corazón está ese poder y esa gloria. Y en esta noche yo quisiera, en esta mañana yo quisiera que antes de terminar me dieran la oportunidad de tener una oración con todos ustedes y vamos a estar de pie. Amén. Gloria a Dios. Quisiera en esta mañana orar, porque si el poder de la resurrección está en nosotros, ¿verdad? Y nuestra salvación ha sido un milagro poderoso de Dios. Yo vi algo de su mamá, hermano, que el pastor le preguntó, era su mamá. Amén. Y entre nosotros tenemos familias enfermas, tenemos muchas personas enfermas, amén, y necesitadas. Y nosotros no somos iglesias que tiene ese pensamiento, ¿verdad? Como ustedes saben, pero tampoco negamos que el poder de Dios está en nuestra vida. Tampoco negamos que Él puede hacer mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir y entender. Y yo quisiera que se unieran conmigo en oración, si usted, una petición que usted tenga, una necesidad, un problema físico. Y lo más importante, si usted no conoce a Jesucristo, pero que en esta mañana usted está diciendo, ¿cómo es eso? Que el poder de Dios, que la resurrección, que el Cristo de la gloria, que ahora hay otro que resucitó de los muertos, ese es para usted. Yo quisiera que oraran conmigo, inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por esta bendición y esta mañana y este tiempo de tu palabra. Y esta iglesia, Señor, la cual tú amas y la has amado, Señor, hasta el fin. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu presencia y delante de tu pueblo y delante de tus hijos. Señor, traemos a ti todas nuestras necesidades y todas nuestras cargas, sabiendo, oh Dios, que un día como hoy te levantaste de los muertos para nunca más morir y vendrás por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que te esperan. Te esperamos, Señor. Si ven, Señor Jesús. Padre, gracias porque has puesto en nuestro corazón el creer como el hacer por tu buena voluntad. Y nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Y en esta mañana sabemos, oh Dios, que tú estás en nuestra vida. Y creemos, Padre, que poderoso eres tú para hacer que abunde en nosotros toda gracia, toda bendición
y todo lo suficiente. Tú eres el proveedor, tú eres el dador de la salvación, tú eres el dador de la vida, tú eres el que levanta al caído, tú eres el que restaura, Señor, al que está herido. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de aquel que se levantó de los muertos, que no buscamos a Cristo entre los muertos, sino entre los vivos. Y sabemos que tú vives en nosotros, como dice el himno, al Cristo vivo sirvo. Sé que en el mundo está, no en mi vida está. Y aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Gracias, Padre, por esta bendición y esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú tomas nuestra vida y que tú puedes actuar y funcionar y hacer en nosotros como a ti te place. Tú eres el dador de la bendición, de toda sanidad, de toda restauración y de toda salvación. Sea tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús, en la gloria de la fe, en la bendición del Espíritu Santo, en tus manos está. En Cristo Jesús te damos gracias por esta salvación tan grande y por esta fiesta que hay en nosotros y por esta gloria que has puesto en nuestra vida. En Cristo, Señor amado. Y la iglesia dice amén y amén. Bendiciones a todos, hermanos.